Bien, buenas noches, hermanos. Es un placer para mí compartir con ustedes esta conferencia que se llama El desafío de ser cabeza de hogar. Y bueno, voy a intentar compartir también la pantalla con ustedes para que tomen nota. Hay mucha información. Esta es una conferencia más que una predicación, entonces la idea es que yo puedo explicarles a ustedes algunos conceptos bíblicos, exegéticos muy importantes que debemos conocer como varones. Y luego al final, si ustedes gustan, podemos tener un tiempo para preguntas y respuestas con todo gusto. Como los pastores lo hayan decidido mejor, está bien. Solamente decirles al principio que la conferencia viene de este último libro mío que se llama Jesús y el femicidio. Es uno de los temas que están aquí en este libro y pues es una síntesis lo que voy a compartir con ustedes en esta noche. El desafío de ser cabeza. Entonces voy a intentar compartir la pantalla para que ustedes puedan, más que verme a mí, ver apuntes de la presentación y tomar nota también de lo que vamos a estudiar esta noche. Entonces es el desafío de ser cabeza. Ese es el tema que tenemos para esta noche. Tengo mi cronómetro en marcha, entonces voy a intentar hacerlo lo más rápido que podamos, pero comprensible a la vez. Pero quiero, por favor, que ustedes sí aprovechen esta noche y puedan tomar apuntes de algunas cosas. Por eso está la pantalla compartida. Esto tiene derechos de autor, ya está publicado en mi libro. Ustedes pueden usarlo para su aprendizaje, sí, pero no para publicación a otra publicación, digamos, de otro modo. Bueno, espero que puedan escucharme y yo luego los voy a escuchar a ustedes también. Pero este es el tema de esta noche y primero quisiera hablar de tres cosas que no tienen nada que ver con lo que vamos a tratar hoy. Son tres aberraciones que lastimosamente todavía vemos en nuestras familias cristianas. Es el machismo, el feminismo y el liberalismo. Lo que vamos a hablar esta noche no tiene nada que ver con machismo, esa es una verdadera estupidez que los varones cristianos ya no tenemos. Ese es un prejuicio que probablemente hemos heredado de nuestras propias madres quizás, pero es algo que debemos desterrar de nuestra vida. Feminismo tampoco. Una cosa es hablar de machismo y otra cosa es hablar de masculinidad, que es de lo correcto de lo que debemos hablar. Ese es tema para otra charla. También feminismo. Feminismo es una cosa, feminidad es otra cosa. En mi libro nuevo yo estoy explicando qué es lo uno y qué es lo otro, pero el feminismo no es otra cosa que el mismo machismo vestido de faldas nada más. Así de sencillo, es una reacción automática mecánica de poder, de autoridad frente al machismo. Y tampoco vamos a hablar de liberalismo. Liberalismo está muy metido hoy en nuestros matrimonios al punto que francamente ya sorprende que la ética que en los cristianos tenemos ahora no difiere mucho, no distancia mucho de la ética de los inconversos. Hay divorcios entre los cristianos igual que en los inconversos. Hay adulterio entre los cristianos igual que en los inconversos. Hay aberraciones sexuales entre los cristianos, igual que los inconversos. Por ejemplo, el tema de los matrimonios swingers o matrimonios que aceptan voluntariamente una tercera persona en su cama. Eh, Personas han venido cristianos a consejería, terapia con nosotros, preguntando si debemos hacer esto o no debemos hacer esto. Mujeres que dicen, mire, mi marido está pidiéndome esto, hacer esto, integrar una nueva mujer en nuestra intimidad sexual, por ejemplo. ¿Eso es correcto o no? ¿Entiende? Y son líderes de iglesias quienes preguntan cosas así. Entonces, eso es liberalismo sexual y de eso un poquito te quiero hablar esta noche. Entonces, no estamos hablando de machismo, no estamos hablando de feminismo, no estamos hablando de liberalismo sexual. Así de clarito. Lo que vamos a hablar es del desafío de ser cabeza. ¿Qué significa eso según la Biblia? Y en qué términos debemos manejar nuestra responsabilidad y nuestra autoridad también. Ok, el problema de tope, hermanos, la piedra de tope de este tema en nuestros matrimonios y en nuestras familias tiene que ver con el sometimiento, con el sometimiento. La palabra de Dios dice, y este fue el primer versículo que nuestro pastor Pablo leyó, Primera de Corintios 11:3. Con ese versículo tenemos basta y sobra para pasar la noche, pero necesito explicarte dos, tres pasajes más. Dice la palabra de Dios allí, pero quiero que sepáis
hermanos, que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, nota que, ¿cuántos versículos tenemos aquí? Uno solo. Pero nota que en este versículo hay una palabra que se repite 3 veces. ¿Cuál es? Cabeza, ¿verdad? Muy bien. Veo que hay pastores y líderes también en el auditorio, y esto es importante. A mí me encanta enseñar académicamente también. De paso que enseñamos pastoral, Biblia, teología, también enseñarles un poquito el mundo de la exégesis bíblica. Pero cuando en un versículo tú tienes varias palabras que se repiten, esas palabras repetidas es la manera de enfatizar que tenía el autor original, de enfatizar el mensaje original. Es decir, cuando tú ves que una palabra se repite, o una frase se repite, o un concepto se repite en una perícopa, en un pasaje, es allí donde el autor está poniendo todo el énfasis del mensaje. Entonces, la palabra clave en este versículo, ¿cuál es? Cabeza. Ahora, tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. La palabra cabeza aquí, que aparece en español cabeza, en el idioma griego es kefalé, tal como tú tienes escrito ahí en la pantalla. Kefalé. Kefalé es un término griego de la medicina griega. Recuerda que los judíos no practicaban la medicina porque era una profesión inmunda, abominable para ellos, porque el médico debía tener contacto con los fluidos corporales de la persona, por ejemplo, del paciente, y un judío jamás quería tocar ni el cadáver de su pariente. Peor tener contacto con fluidos de un extraño. Entonces, en la cultura hebrea no se practicaba la medicina se practicaba en la cultura griega. Por eso tenemos a Hipócrates, siglo IV, V antes de Cristo, a Galeno, siglo II después de Cristo, a Lucas mismo, siglo I de Cristo. Entonces, muchas palabras en el Nuevo Testamento vienen de la medicina griega y este es uno, la palabra kefalé. Es de donde vienen palabras médicas hoy en día como cefalea, que significa dolor de cabeza, encefalitis, encefalograma, etc. Entonces, ese es un término griego. Lo que Pablo está diciendo es que hay una jerarquía en la autoridad. El tema de sometimiento tiene que ver con jerarquía. Ahora, si no entendemos el término jerarquía, basta darte un ejemplo simple para entenderlo. En el ejército, una cosa es ser soldado, otra cosa es ser sargento, otra cosa es ser teniente, otra cosa es ser capitán, otra cosa es ser mayor, coronel, general. ¿Me explico? Muy bien, todos son seres humanos, todos ellos son dignos, todos ellos son respetables, todos son ellos preciosos delante del Señor, pero la jerarquía de autoridad que cada uno de ellos tiene no es la misma, ¿de acuerdo? A eso le llamamos jerarquía. No se trata de que uno es más importante que el otro, se trata de funcionalidad, ¿verdad? En el cuerpo humano, ¿cuál es el trabajo de nuestro cerebro? Es manejar, controlar con autonomía, pero con orden, con mayordomía, con extraordinaria manejar la neurofisiología, administrar toda la neurofisiología de nuestro cuerpo. El cerebro nunca, nunca, nunca va a hacer algo en contra de mi cuerpo. De hecho, el cerebro es el neuromotor, es la parte más preciosa y la parte menos descubierta de la ciencia moderna, para que tú sepas. La ciencia ha descubierto prácticamente todo del funcionamiento del ser humano, pero del cerebro le queda hartísimo todavía por entender, porque es un órgano maravilloso que controla con autonomía la autoridad, la mayordomía de todo el desenvolvimiento de nuestro cuerpo, de la célula más pequeña, del órgano más indigno, como diría Pablo. Entonces, la idea no es opresiva, la idea no es de oprimir, la idea no es de ignominiar, de humillar, de pisotear al otro simplemente porque es el cerebro. No, es la responsabilidad de mayordomar la autoridad con responsabilidad. Ya te voy a explicar un poco más la otra palabra que el griego usa para sometimiento. Ok, pero entonces aquí usa cabeza. Primera cosa. Y segundo, yo te he puesto ahí en el dibujo una pirámide. Hay una jerarquía que te guste o no, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y lastimosamente, hermanos, voy a decirles esto con mucho respeto y con toda la autoridad, pero el problema del sometimiento se da en los matrimonios no por culpa de la mujer, sino por culpa del varón.
¿Cuál es la clave para que el sometimiento funcione bien en el matrimonio, en el hogar? No es la mujer, es el varón. Porque fíjate dónde pone Pablo el énfasis. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre. ¿Cuál es la clave del manejo de autoridad en el hogar? El hombre. ¿Cuándo se rompe la armonía del sometimiento en el hogar? Por culpa del hombre, del varón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el sometimiento empieza y termina con el hombre. Eso es lo que te está enseñando Pablo. Pablo dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre. En otras palabras, ¿cuál es el primero que debe someterse? ¿La mujer al hombre o el hombre a Jesucristo? Según la Biblia, no es la mujer al hombre, amigo. Según la Biblia, es el hombre a Jesucristo primero. Yo me someto a Cristo y luego entonces tengo autoridad moral para poder someter a mi esposa y a mis hijas. Me estoy explicando. Ok, y luego dice, el hombre entonces luego es cabeza de la mujer. ¿Pero cuándo? Después que se somete a Jesucristo. Es decir, yo no tengo autoridad moral para sujetar a mi esposa en autoridad ni a mis hijas si yo mismo no me someto a Jesucristo. Y al final dice, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque este es el parangón, este es el paradigma, este es el modelo. Cristo mismo se sometió al Padre. Cristo no vino al mundo a hacer lo que le da la gana. Cristo cuando estuvo en la tierra dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y Cristo en el capítulo 14 y en el capítulo 16 de Juan, cuando hablaba del Espíritu Santo, dijo, voy a mandar otro consolador, pero él tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, Cristo mismo dijo que el Espíritu Santo acá no puede hacer lo que quiere, solamente puede hacer lo que Cristo le mandó a hacer. Y Cristo cuando estuvo en el mundo tampoco vino a hacer lo que él quiere, sino lo que el Padre le mandó a hacer. Es decir, el modelo de sometimiento de upotases fe, dice el griego, que ya te voy a explicar en un minuto, tiene que ver con la triunidad de Dios. En la teología no hablamos de Trinidad, hablamos de triunidad, porque la palabra Trinidad, es más, ni siquiera aparece en la Biblia. El concepto de triunidad es lo que sí aparece en la Biblia. El Espíritu Santo se somete a Cristo, Cristo se somete al Padre. Y en ese modelo, el hombre se somete a Cristo y en ese parangón, en ese modelo, él somete a su esposa y a sus hijos. Es claro, hermanos, hay una jerarquía. Cuando un hombre cristiano, un varón cristiano, un padre cristiano entiende este versículo, solamente si entendiéramos este versículo de 1 Corintios 11:3, créeme que nuestras familias y matrimonios serían completamente distintos, completamente diferentes. Ok, ahora, la palabra de Dios también habla de que nosotros tenemos una dinámica de relaciones. Hay un mandamiento para las casadas que deben estar sujetas al marido. Esta es la palabra upostasete que te voy a explicar en un minuto. Dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es decir, no es como la cultura fulana de tal manda. No es como a mi marido se le ocurra. No es como a mi pastor se le ocurra. No, es como conviene en el Señor. A los maridos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. La palabra áspero significa rudo, torpe, áspero, grosero. ¿Entiende? Troglodita, pues. Este es el sentido del griego. Es una palabra fuerte. Amad a vuestras mujeres y no seáis trogloditas con ellas. Y la Biblia nunca dice, maridos comprendan a sus mujeres. Una vez un hombre me dijo, pastor, yo me quiero divorciar de mi mujer. ¿Por qué? Era un cristiano. ¿Por qué? Porque yo no comprendo a mi mujer. No he logrado comprender a mi mujer. Ya iban como 30 años de casados. Y yo no puedo comprender a mi mujer. Le dije, entonces, hermano, yo te acompaño porque yo también me voy a divorciar de mi mujer, porque yo tampoco la comprendo. Escuchen bien, varones, nunca la Biblia te manda a comprender a tu mujer. Esa es una tontería, eso es imposible. Jesucristo tuvo problemas de comprensión con la mujer. Jesucristo tuvo problemas de relación con su propia mamá. Cuando tenía 12 años, lo buscaron en el templo, el pobre José, el cabeza de hogar del pobre, no pudo hablar ni una sola palabra. ¿Quién habló con Jesús? María. Y tú sabes lo que pasó.
Jesucristo los puso en su lugar. Otra vez Jesús estaba enseñando en un lugar público y vinieron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, un momento, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Otra vez en una boda faltó el vino y vino mamá para decirle se acabó el vino. Y Jesús dice, ¿qué tienes con la palabra en griego gune, que significa mujer o señora? Meter significa mamá y Jesús nunca llamó mamá a María. ¿Entiende? Entonces, las mujeres son maravillosas, pero incomprensibles. Entonces, la Biblia nunca dice a un varón, comprendan a sus mujeres, solamente dice, ámenlas. No trates de comprender a tu esposa, a tus hijas. Simplemente ámala. A los hijos dice, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperen a los hijos. No enojéis, significa la palabra exasperar. No los embronquen, no los enojen, no los destruyan a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, hay mucho más para explicar aquí. Pero quiero hablarte del sometimiento. La palabra sometimiento en el griego es upotaseste. Está allí escrito. Upotaseste. Upo en griego, siempre que escuches una palabra en griego que se empieza con upo, significa poner debajo, ponerse debajo. Entonces, upotaseste significa ponerse debajo de. En este caso, Cristo se pone debajo del Padre, el Espíritu Santo se pone debajo de Jesucristo, el hombre, cabeza de hogar, se pone debajo de Cristo, y en esa estructura de jerarquía, la mujer se pone debajo del hombre, ¿verdad? Efesios 5:22, eso es lo que dice, en Colosenses 3:18 también, es ponerse bajo de, esa es la traducción. Pero la pregunta es, ¿por qué? Te doy un ejemplo. Cuando tú sales de la casa, en el Coca y en el Oriente donde llueve, que da gusto, ¿verdad? Y a veces se ve ¿verdad? Y a veces ok, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Y cuando sales a la calle, y tienen un aguacero, pero al estilo de Noé, ¿qué es lo que tú haces? Sales con un paraguas y abres el paraguas y te pones debajo del paraguas. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Alguien puede decir, esa es una pregunta tonta. Me pongo debajo del paraguas para que no me moje, claro, y luego para que no me enferme, no me dé gripa y no vaya a la cama, no pierda el trabajo, por último, para que no me muera, ¿verdad? Muy bien, la protección es la meta del sometimiento. Es decir, ¿por qué yo me pongo debajo de un paraguas? Por protección. Por favor, anótenlo en sus apuntes, quienes están anotando. El propósito del sometimiento es la protección de la persona. No es para maldad, no es para dañarte, no es para humillarte, no es para ofenderte, no es para agraviarte, no es para echarte de menos, es para protegerte. Cuando tú te sometes a Cristo, estás protegido. Cuando tu mujer se somete a ti, tu mujer está protegida. ¿Entiende? Protección. El problema es que hemos entendido sometimiento como sinónimo de esclavitud, de pisoteo, de aberración, de ignominia, de humillación. ¿Me entiende? Eso es tonto. El propósito bíblico de upotáseste, de ponerme debajo de Cristo y mi esposa debajo del marido, es para protección, para proteger su mente, su corazón, sus emociones, para blindar la relación. La implicación directa en Colosenses es que el esposo y la esposa deben someterse el uno al otro. Por eso es que el sometimiento es cíclico, mi amigo. El sometimiento no es unidireccional, no es que tú eres la mujer y tienes que someterte a mí. No, no, no. La mujer te puede decir a ti, muy bien, yo me someto a ti, pero en la medida en que tú te sometes a Jesucristo. De hecho, cuando yo doy estas conferencias y son en pareja, las mujeres salen pero henchidas de gozo, porque descubren que el problema del sometimiento no son tanto ellas, es su propio marido, que exige sometimiento, pero él mismo no quiere someterse al Señor Jesús. Es un mandato específico, hermanos. No nos gusta someternos porque nos gusta andar librecitos como chivos, ¿verdad? Pero no nos gusta someternos. Pero debemos entender que el sometimiento espiritual es para nuestra protección, como ya te acabo de decir. El modelo de sometimiento nos lo dio Cristo. Cristo se somete al Padre, el Espíritu se somete a Cristo. Si Cristo, con ser Cristo, se sometió a la voluntad y autoridad del Padre, ¿qué corona tienes tú o yo para no hacerlo? ¿Entiende? Entonces, este sometimiento se da en la medida en que el esposo se somete a Cristo porque él es a su vez la cabeza. Es decir, mi esposa se llama Anita y mi esposa tiene todo el derecho para decirme, mira, si tú no te sometes a Cristo, yo no tengo por qué someterme a ti.
Y si yo soy un cristiano verdadero, voy a aceptar su argumento y decir, tienes razón. Yo voy a empezar con someterme a Jesucristo para luego ejercer una mayordomía de autoridad gratificante, significativa para ti. Porque el sometimiento nunca daña a nadie. La autoridad nunca ofende a nadie. La autoridad nunca violenta a nadie. ¿Comprende? El autoritarismo, esa es una cosa que sí es violencia pura en nuestros hogares. Yo tengo otra charla en otro libro, otra conferencia, donde estoy explicando que una cosa es ser autoritativo y otra cosa es ser autoritario. Cristo no te mandó a ser autoritario, Cristo te mandó a ser autoritativo. Es decir, eso es ejercer la autoridad para bendecir, no es ejercer la autoridad para ofender, para dañar a los demás. Por eso es que dice Pablo en Efesios que someteos los unos a los otros en el temor de Dios, porque de la misma manera que la mujer se somete al hombre, el hombre debe someterse a Jesucristo también, ¿de acuerdo? Y los dos como pareja deben someterse al Señor y luego entonces pueden mayordomar la vida de sus hijos. El sometimiento tiene su parangón en el esposo, en el mandato de amar. Esto es mientras el esposo ama como Cristo ama, la esposa se sujeta como la iglesia, ¿verdad? ¿Qué mujer no va a sujetarse amorosamente a un esposo que antes de eso se somete a Jesucristo? Va a ser una mujer feliz, una mujer inteligente, va a someterse a su marido en la medida en que él se somete a Jesucristo. Termino este punto. El problema del sometimiento no es tu mujer. El problema del sometimiento pasa por nosotros, porque no queremos someternos a la autoridad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por allí empieza la cosa primero. Bueno, luego quiero presentarte el esquema paulino de familia. ¿Cómo empieza? Según Colosenses, capítulo 3, versículo 18 al 21, hay un esquema paulino de familia. Dice que el esposo debe amar a su esposa. Ya te expliqué que no debes intentar comprender a tu mujer. Y no estoy bromeando, hermanos. No estoy bromeando. Esta es la verdad. La Biblia nunca dice, maridos comprendan a sus mujeres. La Biblia solamente dice, maridos amen a sus mujeres. Esto sí es algo que tienes que hacer y eso es algo que puedes hacer, ¿verdad? Pero comprender a tu esposa, y a veces yo digo en son de broma, ni Dios las comprende. Una vez mi esposa me corrigió, dijo, no, Dios sí nos comprende porque Él es bueno, santo, justo, misericordioso. Bueno, Dios es Dios, ¿no? Pero yo no soy Dios. Los maridos no somos dioses, somos seres humanos, peregrinos, pecadores. Ahora, cuando el esposo ama a su esposa, está llenando una necesidad en su mujer. ¿Sabes cómo se llama esa necesidad? La necesidad de ser valorada. ¿Cómo le echas tu valor a tu esposa? ¿Cómo la valoras? ¿Cómo la trasciendes? ¿Cómo la pones en un pedestal? No cuando le compras cosas y joyas y regalos costosos. No, simplemente ámala. Una mujer amada es una mujer valorada. Punto. El problema es que los hombres confundimos amor con comprensión y nos quejamos. Es que no comprendo a mi mujer. Es que no comprendo a mi mujer. Es que si tú supieras el monstruo de mujer que yo tengo. Claro, porque pretendemos comprenderla, pero no trates de comprenderla. Créeme, las mujeres a veces a sí mismas tampoco se comprenden. Cada mes pasan por un ciclo hormonal en el que piden a gritos un pedacito de comprensión o de autocomprensión, ¿verdad? La mujer trabaja con dos procesos hormonales muy complicados. La mujer mismo a veces no se comprende a sí misma, ¿de acuerdo? Ahora, el mandamiento para la esposa es someterse al varón, como ya hemos dicho, es upotáseste, es para protegerse a sí misma y para respetar al marido. Es decir, ¿qué es lo que gana una mujer cuando se somete al marido? Gana el respeto de su esposo. ¿Cuál es la necesidad más grande del esposo? No es sexo, no es comida. La necesidad más grande de los hombres es ser respetados por nuestras mujeres. Pero ¿cuándo nos respetan? Cuando se someten a nosotros. Bueno, luego viene la relación de padres a hijos y los hijos tienen que mostrar honra a sus padres a través de la obediencia y los padres a su vez tienen que mostrar seguridad a sus hijos a través de la disciplina, ¿verdad? Pero cuando esposo y esposa están compenetrados, cuando esposo y esposa están alineados con esta doctrina del sometimiento mutuo, en ese sentido es el sometimiento mutuo. La mujer se somete al hombre y el hombre se somete a Cristo. El sometimiento es cíclico, es de los dos.
no es unidireccional, es bidireccional, ¿verdad? Entonces, cuando existe esa mayordomía de autoridad correcta, los padres van a criar a sus hijos en disciplina del Señor, disciplina y amonestación del Señor, como dice el apóstol Pablo, que ese es otro capítulo y otro tema. Pero quería que entiendas este esquema paulino de familia para comprender. Ahora, esta es una charla para varones, entonces quiero hablarte también acerca de el compromiso para amar nuestras mujeres en el modelo del Señor, para ejercer la correcta mayordomía de autoridad. Tenemos que aprender qué es compromiso. ¿Qué es el compromiso? ¿Qué es lo que menos tienen nuestros matrimonios cristianos hoy en día en términos generales? Estar comprometido, mis amigos, no significa estar simplemente involucrado. Eso te lo digo con mucho respeto. La gente cree que estamos comprometidos por ósmosis y no es así. No es así. El compromiso no significa estar involucrado. Una cosa es estar comprometido y otra muy diferente es estar involucrado. La mayoría de los hombres y mujeres se involucran en sus matrimonios, pero la mayoría no se comprometen. ¿Qué es el compromiso? Te lo voy a explicar ahora. Involucrarse es muy fácil. Puede ser hasta por motivos imponderables, equivocados o necesarios. Yo, por ejemplo, en mis conferencias en muchos lugares, países, les pregunto a la gente, ¿por qué tú te casaste? Y bueno, la gente dice, yo me casé por amor, me casé por esto, por el otro, bueno, por lo que sea. Y la segunda pregunta es, ¿por qué tú sigues casado? Y es la pregunta que yo te hago a ti, de varón a varón, de hombre a hombre. ¿Por qué te casaste? Me imagino que amabas a esa mujer. Perfecto. Segundo, ¿por qué tú sigues casado? ¿Por qué tú sigues casado? Y se supone que deberías decir lo mismo, la misma respuesta de la pregunta anterior. Pero mucha gente sigue casado por motivos equivocados. Eso se llama involucramiento, nada más. El involucramiento incluso puede ser accidental. Mucha gente se ha casado, muchos hombres se casaron con sus mujeres porque las embarazaron antes. Muchos se casaron simplemente porque los obligaron. Muchos se casaron simplemente por accidente. Se casaron porque el amigo también se casó. Otros se casaron por despecho. Otros se casaron por qué sé yo, menos por la razón correcta. Ahora, tú no puedes anular la historia, pero sí puedes reeditar la historia. No importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Tú ahora puedes hacer un alto y decir, en realidad, mi matrimonio no empezó bien. Mi familia no empezó bien, pero desde hoy en adelante puede arrancar bien. A Cristo no le importa tu historia, a Cristo le importa tu futuro. A Cristo no le importa cómo empezaste, a Cristo le importa cómo vas a terminar. ¿Me explico? Entonces, no importa la respuesta que me diste, importa la respuesta que vas a darle mañana a tus hijos. Tus hijos te van a preguntar, papito, ¿y por qué te casaste con mi mamá? ¿Por qué te casaste con ella? Debes tener mucho cuidado en la respuesta, porque probablemente la respuesta puede castrar la visión de matrimonio de tus hijos también. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquello. Entonces, ¿qué es compromiso, mi amigo? Compromiso no es involucración, pues. El compromiso es una cosa, estar involucrado es otra cosa. El compromiso no es accidental, el compromiso es deliberado, el compromiso es intencionado, el compromiso es inteligenciado, el compromiso es voluntariado, si tú quieres, voluntarioso, de voluntad. Comprometerse, mis amigos, significa asumir riesgos en favor del otro. Asumir riesgos en favor del otro, estar dispuesto a sufrir por el otro, trabajar para bendecir al otro, crecer para bendecir al otro. Es como decía Juan Bautista de Jesucristo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es bendecir al otro, es vivir para bendecir al otro, es correr riesgos en favor del otro. Eso es compromiso. Mira, allí tú tienes una foto en tu pantalla de un desayuno y en ese desayuno hay varios animales que están presentes. Hay huevos, hay jamón, hay leche y hay animales que están presentes. La leche puso el queso, pero no se murió. La gallina puso huevos, pero no se murió. El cerdo puso el jamón, pero para ello tuvo que morir. Entonces podemos decir que la vaca y la gallina se involucraron con tu desayuno, pero el cerdo se sacrificó, se comprometió con tu desayuno. ¿Me entiendes? Amigos, los matrimonios cristianos saludables, como yo digo en uno de mis libros, no caen del cielo, te los tienes que fajar, tienes que trabajar un buen matrimonio. Un buen matrimonio no se da por inercia.
No se da así porque sí, no se da con el tiempo, no. Tienes que trabajar y parte del trabajo es comprometerte a ser tú mejor para que tu esposa esté cada vez más gratificada, cada vez más gozosa, hasta más orgullosa, más dignificada por la calidad de marido que tiene en su hogar. Entonces, espero que hayas entendido qué significa la diferencia entre involucrarse y comprometerse. Matrimonios cristianos no son matrimonios involucrados, son matrimonios comprometidos. De hecho, la palabra compromiso son dos palabras juntas, es con promesas. ¿Qué significa compromiso? Con promesas. Tú cuando te casaste hiciste promesas delante de Dios, de amar a esa persona, de cuidarla, de serle fiel, de respetarla, de protegerle, de proveerle lo que necesita, etcétera, etcétera. Promesas. Y que sepas que las promesas que tú hiciste no se las hiciste a la mujer, se las hiciste a Dios. Las promesas son a Dios para beneficio de tu cónyuge, en este caso tu mujer. Una de las áreas fascinantes de mi trabajo, de mi investigación científica es la bioética y te quiero hablar un poquito sobre esto. En la bioética es una ciencia secular moderna. Bueno, no tan nuevita, ya viene desde el año 70, el siglo pasado. Pero en bioética también se habla del matrimonio y en bioética decimos que el amor conyugal tiene reglas bioéticas. Hay reglas, hay principios para mantener un matrimonio que se precie de ser un matrimonio maduro, un matrimonio gratificante, un matrimonio bueno. En nuestra jerga diríamos un matrimonio cristiano, ¿verdad? Ok, las tres más importantes de esas reglas bioéticas para un matrimonio son el respeto, la lealtad y número 3, el compromiso. El respeto, la lealtad y el compromiso. ¿Qué tiene que ver respeto? Cuando hablamos de respeto, este es un principio, un valor cristiano. Y nota que esto viene de la ciencia secular. Tiene empate con la palabra de Dios, eso es otra cosa. Pero a mí me encanta enfatizar el hecho de que esto no viene de cristianos, esto viene de científicos sociales. Pero ellos se han dado cuenta que para que un matrimonio funcione, debe funcionar sobre la base de un trípode. Es decir, que es como un taburete que tiene tres patas. El una pata se llama respeto, la otra patita se llama lealtad y la otra pata se llama compromiso, que es lo que te acabo de explicar. Ahora, respeto. Alguien puede decir, pues eso ni debemos hablar en matrimonios cristianos. No, mi amigo. Tenemos que hablar porque hay un fenómeno de violencia intrafamiliar gravísimo en nuestras iglesias, en nuestros matrimonios. Te lo digo yo, que estamos en contacto, mentoreando a líderes de varios países, de varias organizaciones, y estamos haciendo terapia, consejería con muchas personas de la iglesia, líderes, muchos de ellos que están sufriendo violencia, mayormente las esposas por causa de su esposo. ¿Por qué? Porque no entendemos aquello del respeto. El respeto es un principio que está connaturalmente unido a la dignidad de la persona. Toda persona, mi amigo, es digna. Nunca un ser humano pierde su dignidad. Puede ser un terrorista, puede ser una prostituta, puede ser un político corrupto, puede ser un científico despistado, puede ser un burócrata incompetente, puede ser quien sea. Pero por ser persona, imagen de Dios, esa persona mantiene su dignidad. Ahora, estamos hablando de tu esposa, estamos hablando de tus hijos. Que no se te ocurra, que no te atrevas a tratar a tu mujer como si fuera tu propiedad, como si fuera una cosa. Tenemos que amar las personas y utilizar las cosas, no al revés. Vivimos en un mundo tan materializado en el que hacemos al revés. Amamos las cosas y usamos a las personas, manipulamos a las personas como si fueran objetos, en este caso, objetos sexuales, inclusive. No, tu esposa no es tu propiedad. No es un objeto al que manipular, al que usar cuando quieres, como quieres, donde quieras, cuando quieras. No, es un ser humano. Es imago Dei, decimos en el latín, imagen de Dios. Respeto. Es decir, ¿qué significa esto? Respetar su cuerpo. Nunca te burles del cuerpo de tu esposa. Tal vez cuando tu esposa se casó contigo tenía 90, 60, 90. Y ahora con los años ya no tiene 90, 60, 90. Tiene 100, 100, 100, 100 para abajo. Pero hay maridos que se la pasan burlándose, haciendo mofa del cuerpo de su esposa.
Esto no debe ser. Respeto por el cuerpo, en lo sexual igual. Tener mucho cuidado en la intimidad sexual. Mostrar siempre respeto, porque antes que tu esposa es tu hermana en Jesucristo. Antes que la mamá de tus hijos es hija de Dios. ¿Me explico? Ok, entonces respetar su cuerpo, respetar también su voluntad. Las decisiones en el matrimonio no son tuyas y mías, son nuestras, son de los dos. Hay que respetar la voluntad de la persona, respetar su dignidad y también su inteligencia. Muchas veces, hacemos nosotros chistes un poco morbosos, exagerados, hirientes, que lastiman. No, aquí el que piensa soy yo. Ella solamente es la que cocina, ella es la que me apoya, pero aquí el que piensa soy yo. Uy, si yo le dejo a mi esposa pensar en esto, ella no sabría cómo hacerlo. Cuidado. Cuidado, tenemos diferentes. La inteligencia es un potencial biopsicosocial y cada ser humano es inteligente. No hay ninguno que sea torpe, estúpido. No, todos somos inteligentes. Tenemos diversos tipos de inteligencia. Eso es muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces, respeto. El otro valor es la lealtad. Varones, esta es una conferencia para varones. Por eso estamos yendo directo al grano en algunas cosas. La lealtad, en cambio, está consustancialmente integrada a la unicidad de la relación. Y la máxima expresión de la lealtad es la fidelidad. Fidelidad, aún en tus más profundos pensamientos. Y estoy hablando en el campo sexual, varones. El internet te da opciones hoy de ver pornografía en cualquier momento. Espero que ninguno de ustedes esté embarrando su mente y su corazón y su espíritu en cosas como así. Pero alguien puede decir, mire, mientras yo no tenga contacto sexual con otra mujer, yo estoy siendo leal a mi esposa, fiel a mi esposa, te equivocas. Hay varios tipos de fornicación. De hecho, la palabra fornicación en la Biblia es la palabra porneía y significa todo tipo de inmoralidad sexual. No es solamente el acto sexual. Ver pornografía es adulterio, fornicación. Masturbación también es fornicación. La pornofonía, escuchar música con sentido sexual degradante, también es fornicación. Los chistes colorados, los chistes sangrones, los chistes con doble sentido, es fornicación. Es decir, un pensamiento impuro, dijo Jesucristo en el Sermón de la Montaña en Mateo 5, 6, 7, también es fornicación. Es decir, fornicación, porneía, es todo tipo de inmoralidad sexual. De hecho, una de las claves para un varón, verdadero varón cristiano, es saber mayordomar sus apetitos sexuales, sus instintos sexuales, sus deseos sexuales, que son sanos en la medida en que tú los encaminas y los satisfaces en santidad con tu mujer, no con la mujer del vecino, ¿verdad? Entonces, lealtad. Esto tiene que ver, la máxima expresión es fidelidad. Y por supuesto, el compromiso, como ya expliqué, que tiene su expresión en la intimidad. El compromiso. Entonces, cuando juntamos respeto, lealtad y compromiso, este es un trípode que fundamenta un matrimonio cristiano saludable. Y nota que te estoy hablando de bioética. Te estoy hablando de una ciencia secular que no tiene que ver directamente con teología. Es una ciencia relacionada a la teología, a la Biblia, como a otras ciencias, de acuerdo. Pero esto es ciencia secular. Pero aún los científicos seculares se han dado cuenta que la única manera de sostener un matrimonio es a través de este trípode: respeto, lealtad y compromiso. Y tú puedes ver que eso se ve muy claramente. Tiene un empate mecánico, un empate directo, perfecto con lo que enseña la palabra de Dios, como te lo voy a mostrar ahora. Bueno, ¿cuál es la meta del compromiso? La meta del compromiso, se dice desde la bioética, es responder a un mandato antropológico. ¿Y cuál es ese mandato antropológico? Ser una pareja, estable y permanente. No solamente estable, sino también permanente. No solamente permanente, sino estable, porque no son las dos cosas lo mismo. Yo conozco parejas, por ejemplo, que tienen 30, 40 años de matrimonio. Podrías tú decir son parejas permanentes, sí, pero no son estables. Ni siquiera están durmiendo juntos. No tienen intimidad sexual. No hay una comunicación gratificante, que ese es otro campo interesante. Hay 5 niveles de comunicación diferentes. Pero no hay comunicación, no hay satisfacción sexual, no hay un proyecto de vida conjunto.
Bueno, el que vivan debajo del mismo techo no significa que son un matrimonio ejemplar, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la meta, el mandato, la meta del compromiso, perdón, para un matrimonio? Desde la bioética, otra vez, estamos trabajando ciencia social. Es ser una pareja estable y permanente. Para lograr eso, se dice que una persona debe ser madura. Tenemos que madurar. ¿Qué significa madurar? Crecer, desarrollar, el no ser el mismo de ayer, ser diferente. Por último, dejar de pecar, como decía un profesor mío, dejar los pecados del pasado al menos, ¿no? Entonces, ser una persona madura. Y dos bioeticistas muy famosos, D'Agostino y Beltramo, ellos definen una persona madura de la siguiente manera. Fíjate esto. Dice, una persona madura es alguien físicamente sano, emocionalmente estable, socialmente responsable y espiritualmente abierto. Y ojo, otra vez, esto es ciencia. He empezado con Biblia, teología, estamos un poquito manejando el aspecto científico, ¿verdad? Ser una persona madura significa estar físicamente sana, emocionalmente estable, socialmente responsable y espiritualmente abierta. Eso es lo que le pasó a Moisés, como tú puedes ver allí en esta diapositiva. Moisés pasó 40 años en el desierto, creyendo que era alguien, dice Dwight L. Moody. Y luego él tuvo que pasar en Egipto, perdón, pensando que era la última Coca-Cola del desierto. Pero luego Dios tuvo que llevarlo por 40 años al desierto para aprender el valor y el principio fundamental para el liderazgo, que es la mansedumbre. 40 años en el desierto aprendiendo humildad, aprendiendo mansedumbre. Y cuando tenía 80 años recién, Dios tenía la misión para él, para el resto de su vida, otros 40 años liderando el pueblo de Israel. Mis amigos, así es el matrimonio. A veces el matrimonio es como ir a liderar un pueblo, una pequeña tribu, que es tu esposa y tus hijos, pero para eso hay que madurar. Y tú eres el líder, tú tienes que estar en la cabeza de todo ese proceso. El propósito del matrimonio, mis hermanos, voy tratando de ir cerrando esta conferencia. El propósito del matrimonio no es la felicidad. La gente se casa pensando ser feliz, queriendo ser feliz, anhelando ser feliz. No, este es incorrecto. Según la Biblia, el propósito del matrimonio es la santidad. El resultado de la consecución de ese propósito es la felicidad. Por supuesto que yo soy feliz en mi matrimonio, pero soy feliz en mi matrimonio como resultado de la santidad que yo trato de vivir cada día con mi Señor Jesucristo. ¿Y qué es la santidad? La santidad no es otra cosa que estar más cerca de Jesucristo cada día, parecerme más a Jesús. La santidad no es otra cosa de estar cerca de y lejos de. Cerca de y lejos de. Si estás cerca del pecado, estás lejos de Jesucristo. Si estás cerca de Jesucristo, estás lejos del pecado. Entonces tú decides santidad o carnalidad. ¿En dónde tú estás? ¿Estás viviendo santidad? Entonces tú te debes estar pareciendo a Jesucristo, interiorizando el carácter de Jesús, conociendo a Jesús, investigando sobre Jesús, estudiando de Jesús, amando a Jesús, hablando con Jesús, imitando a Jesús. Como decía Pablo, ¿verdad? Imiten a mí como yo imito a Cristo. Eso es santidad. Entonces, cuando el hombre y la mujer están en esa búsqueda de santidad diaria, el resultado va a ser la felicidad. ¿Qué hombre va a estar aburrido con una mujer que es santa delante de Dios? ¿Qué mujer va a estar aburrida con un hombre que quiere ser como Jesucristo? ¿Entiendes? Yo no he conocido ni conoceré un hombre ni una mujer que me diga, hermano, yo me quiero divorciar de mi marido porque mucho se parece a Jesucristo y eso a mí no me gusta. ¿Entiendes? No. Entonces, el corazón del amor y el romance del compromiso es la amistad íntima, dice el doctor Tim Clinton, que es el sucesor del doctor James Dobson en este ministerio. Déjame hablarte de un par de cosas más y lo terminamos para preguntas si ustedes tienen con todo gusto. Hay dos palabras, hermanos, que me gustaría explicarles en esta noche. Dos palabras que ustedes han escuchado muchas veces, pero que no siempre se entienden. Es la palabra patrimonio y la palabra matrimonio. Tienen ahí en su pantalla. La palabra matrimonio, ¿verdad? La palabra matrimonio viene de la palabra matriz. Esto es interesante.
La palabra matrimonio viene de matriz. ¿Qué es matriz? Útero, donde se gestan los bebés. De allí viene la palabra matrimonio. Por eso es que técnicamente hablando, científicamente hablando, bioéticamente hablando, no se puede hablar de matrimonio entre un hombre y un hombre, entre una mujer y otra mujer, porque para que exista matrimonio, tiene que haber un útero fertilizado por el otro, matriz. Y de allí viene la conexión directa con la habilidad de la mujer para generar no solo la vida, sino también la estabilidad en el matrimonio. Así como el hombre ejerce autoridad, la mujer ejerce equilibrio emocional. ¿Entiendes? Por eso es que cuando la mujer falta en el hogar se desparrama. El hogar se desparrama. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una habilidad dada por Dios de generar ese equilibrio emocional dentro del hogar. Pero la palabra patrimonio, que habrás escuchado, viene de otra palabra en griego que es patros. Patros. Y patros en griego significa padre. Interesante. La palabra matrimonio tiene que ver con tu mujer. La palabra patrimonio tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de un varón, de un esposo cristiano, es proveer a su familia de tres cosas: protección, la provisión y la dirección. La protección en todos los sentidos, la provisión de todo lo que ellos necesitan. Por eso tú tienes que trabajar, eres responsable. Y la dirección en todos los sentidos, especialmente la espiritual. Tú eres el sumo sacerdote de tu casa. Tú eres el sacerdote de tu casa, no el pastor de tu iglesia. Los principios y valores, tus hijos no los van a aprender en la iglesia, los tienen que aprender en tu casa, porque tú eres el patros, tú eres el sacerdote. Y ese es el mejor patrimonio que tú puedes dejar a tus hijos. No tanto la finca, las vacas, la hacienda, los carros, el negocio, el almacén, qué sé yo, la cuenta bancaria con mucho dinero. No, es el legado. Y de eso te quiero hablar ahora. Hay una diferencia entre legado y herencia, varones. Muchos varones equivocan el camino pensando que ser buen padre es darle todo a sus hijos y es dejarles mucho dinero cuando ellos se mueran, pues si ese dinero lo disfruten sus hijos. Error. Tú puedes dejar a tus hijos bienes como una finca, negocios, ganado, dinero, carros, edificios, casas, propiedades. Qué bueno, pero que esa no sea tu meta, porque tus hijos pueden perder la herencia en un abrir y cerrar de ojos, como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Dame la herencia que me corresponde. Hizo tonterías con la herencia. Y vaya qué herencia. Era la herencia de Dios. Porque el viejito anciano de la parábola representa a Dios. Pero se tragó, se gastó toda la herencia en tonterías. Tus hijos no te van a recordar por la cantidad de plata que tú les dejaste. Tus hijos te van a recordar por otra cosa. Mira, la herencia es todo lo tangible. Todo lo que tus hijos pueden tocar, ver, tocar, eso es herencia. Cosas, casas, carros, dinero, propiedades, negocios, edificios, empresas, etcétera. Eso es herencia. Y está bien. Pero la Biblia enseña que cada persona tiene que fraguarse su propia herencia, no tanto esperar que el papá se muera para recibir algo. Eso es de mediocres además. ¿Ok? Lo importante, donde enfoca la Biblia, el tema es en el legado, no en la herencia. Volviendo al hijo pródigo, el hijo pródigo se largó de la casa por la herencia de su padre. Pero ¿por qué regresó el hijo pródigo donde su padre? ¿Por la herencia? No. El hijo pródigo no regresó por la herencia de papá. El hijo pródigo regresó por el legado de papá. Así como entonces la herencia es algo que se ve y se toca, el legado es algo que no se ve y no se toca. Entonces, ¿qué es el legado? El legado es tu testimonio. El legado es tu huella ética, tu huella moral, tu testimonio, tu modelo, tu ejemplo como hijo de Dios, tu ejemplo como hombre, tu ejemplo como esposo, tu ejemplo como padre, legado, principios, valores, filosofía de vida. Eso es lo que debes dejarle a tus hijos. Tus hijos te van a recordar por eso, no por la cantidad de plata que les dejaste. Eso tus hijos no lo van a perder. La herencia la pueden perder. Y de hecho, con mala administración la van a perder. Pero el legado jamás se pierde, amigos. Jamás se pierde. La única razón por la que el hijo pródigo regresó a casa no fue por la herencia de su padre, fue por el legado de su padre. Por eso él dijo,
volviendo en sí, capítulo 15 de Lucas, ¿no? Él dijo, en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen comida. Son tratados con dignidad. Entonces yo voy a regresar a mi casa y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él no regresó para decir, quiero volver a ser hijo. Quiero que me des más herencia. Ya se me acabó la plata. Quiero que me des más para seguir disfrutando. No. Él no regresó por más plata. Él regresó por el legado de su padre, porque sabía quién era su padre. Un hombre justo, amoroso, piadoso, honesto, decente, honorable. ¿Entiendes? Legado. Ocúpate por dejarle legado, un legado bueno a tus hijos, no tanto la herencia. Por eso yo digo en uno de mis libros que no te preocupes tanto por el mundo en el que van a vivir tus hijos, sino porque qué tipo de hijos tú le vas a legar a este mundo, ¿verdad? Ese es lo que yo llamo la huella del compromiso. Y termino, hermanos. ¿Cómo mantener este compromiso de ser cabeza de hogar, de ser varón? Todos estos principios que estamos hablando, eso significa ser cabeza de hogar. Eso significa ser un verdadero varón de Dios en tu casa. Primero, compromiso es mantener las promesas, como dice Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 7. No sean como los insensatos, dice Salomón. No vayan donde Dios a hacer promesas que no van a cumplir. Y si no van a cumplir, es mejor que no prometas si no vas a cumplir, dice, ¿verdad? Porque Dios no se complace en los insensatos. La palabra insensato ahí en el hebreo significa tontos. O sea, Dios no se satisface en los tontos que prometen y no cumplen. Dios se goza, se complace en sus hijos cuando cumplen lo que prometen. Y un varón, un hombre, es aquel que cumple las promesas a su mujer y a Dios. Ahora, hay tres palabras que quiero dejarles en la mente: pacto, pureza y prioridad. Pacto, pureza y prioridad. Mira, el matrimonio tiene otro trípode, es otra triada, diríamos, según la cultura hebrea. Pacto. Primero, el matrimonio es un pacto sagrado con Dios. No es un pacto con tu mujer, olvídalo. El matrimonio no es accidente histórico, no es ensayo antropológico, no es un invento de la historia, ni es un ensayo, ni experimento, ni accidente. Ni ensayo, ni experimento, ni accidente. El matrimonio es la huella original del plan de Dios para la historia. Punto. Entonces, el matrimonio nació en el corazón de Dios. El matrimonio es un pacto sagrado con Dios. Y ten cuidado de estar guardando, cumpliendo, viviendo con sacralidad plena ese pacto que hiciste con Dios, no con tu mujer. Segundo, la pureza personal, especialmente la pureza sexual. Hombres, Jesucristo lo advirtió en el Sermón del Monte. Si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuestra debilidad es excitarnos sexualmente solamente con mirar. Por eso bienaventurados los ciegos, ¿no? O por lo menos bienaventurados los tuertos, ¿no te parece? Pero si vemos una mujer y ya tenemos un pensamiento sexual, ya la codiciamos, maquinamos algo en nuestra mente, Jesús dijo, ya estás frito, ya adulteraste en tu corazón. Entonces, la pureza sexual personal es supremamente importante. No ensucies tu mente, no ensucies tu corazón, no degrades la santidad de tu cama, no degrades la santidad de la intimidad sexual con tu mujer. Que cuando tengas intimidad con tu mujer, sea con tu mujer, no pensando en la fulana de tal. ¿Entiende? Pureza sexual. Y número 3, la prioridad en el cónyuge. Tenemos prioridades. La única persona más importante en el mundo para mí, horizontalmente hablando, es mi esposa, que se llama Anita. La única persona más importante que Anita es Jesucristo. Luego vienen mis hijas. Mi primera prioridad es mi relación con el Señor Jesucristo. Mi segunda prioridad es mi esposa. No hay otra mujer. Prioridad. ¿Cuándo empiezan a fallar las cosas en nuestros matrimonios? Cuando fallan las prioridades, cuando nos estamos enfocando en otras cosas o en otras personas o en otros asuntos que no son nuestros cónyuges. Y vale lo mismo decir para la mujer. La prioridad de una mujer es su marido. El primero Jesucristo, el segundo su esposo. Para un esposo, primero Cristo,
la primera prioridad en este mundo su esposa, luego sus hijos, luego el ministerio y ahí pon lo que tú quieras abajo, ¿verdad? Pacto, pureza y prioridad. Y te voy a mostrar esto según el pasaje de Marcos. Si pueden abrir su Biblia y con eso estamos cerrando esta conferencia. Marcos capítulo 10, los versículos 5 al 9. Y por supuesto, como te dije, patentando en los hijos más que la herencia, el legado. Patenta el legado. Si puedes dejarle algo de herencia a tus hijos, herencia material, obviamente, qué bueno, bendito sea el Señor y espero que tus hijos la disfruten y la crezcan en santidad con honestidad, con trabajo honesto. Pero más importante que la herencia es el legado. Entonces, he tratado de hablar de una especie de collage de varios aspectos importantes de lo que hace a un hombre verdadero cabeza de su hogar desde la perspectiva de la Biblia. En cuanto a prioridad, mira lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 10, versículo 7. Marcos 10:7 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí tú tienes prioridad. La clave de un matrimonio está en estos tres verbos: dejar, ser y unir. Ese es otro sermón, otra conferencia. Pero ahí tú tienes prioridad. Deja padre y madre y se une a su mujer. Prioridad. Versículo 8 habla de pureza. Dice, y los dos serán una sola carne, los dos, no los tres, ni los cuatro, ni la multitud de gente que podemos ver viendo pornografía, por ejemplo. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Esto es pureza sexual. Y pacto habla en el versículo siguiente, versículo 9, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, subraya esa frase, lo que Dios juntó, no el pastor juntó, no el cura juntó, no el juez juntó. Un matrimonio santo, mi amigo, no termina en una corte. Un matrimonio santo no termina en un motel. Un matrimonio santo no termina en un juicio. Un matrimonio santo cristiano termina en el cementerio. Y es hacia allá donde debes tú enfilar ese matrimonio. Y termino con una cita del doctor James Dobson que dice, los matrimonios son frágiles. Ellos deben ser nutridos y protegidos. Si van a sobrevivir por toda la vida, deben ser nutridos y protegidos. Y al final, dispuse a hablar 1 hora, entonces tengo 3 minutos para enseñarte la matemática emocional de este compromiso de un hombre cabeza de hogar. Sabemos cuáles son las 4 operaciones de la matemática, ¿verdad? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero yo inventé, si cabe la palabra, desde mi experiencia, esto viene de mis libros a propósito otra vez, y descubrí que nosotros emocionalmente también sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos. Sumamos, por ejemplo, cuando valoramos a la esposa. Cuando tú valoras su cuerpo, valoras quién es, valoras lo que hace, valoras lo que dice, valoras su comida, valoras su orden, valoras su cuidado, valoras su compañía, qué sé yo. Cuando valoras, le dices, yo te felicito, qué lindo que tú piensas de esta manera, qué lindo que tú haces las cosas, me agrada esto de ti, yo valoro esto de ti, esto es importante para mí. Cuando tú valoras a tu esposa, tú estás sumando en ellas emocionalmente, autoestima, ¿verdad? Pero cuando criticamos, estamos restando. Esto es como en el banco, ponemos plata, pero luego sacamos. Cuando criticamos, cuando estamos criticando su forma de hablar, su forma de ser, su forma de caminar, su comida, qué sé yo, estamos restando emocionalmente de ella. ¿Cómo multiplicamos emocionalmente? Cuando ponderamos nuestra esposa. ¿Qué significa esto, amigo? Nunca, nunca, nunca hables mal de tu mujer, ni en tu familia, ni en tu iglesia, peormente en la calle y ni con tus hijos. Si tienes algo que decirle, díselo cara a cara en la intimidad de la alcoba. Pero nunca hablar mal de tu mujer fuera, nunca. Ni la mujer del marido, ni el marido de su esposa, nunca. Más bien, si quiere hablar algo de su esposa, hable bien. Ahí sí, en la iglesia, en la familia, en la calle, donde quiera, hable bien. Eso es ponderar, trasciende la imagen de tu esposa. Y finalmente, amigos, ¿cómo dividir tu matrimonio cuando empiezas a comparar?
Nunca, nunca, nunca compares tu esposa, ni con tu mamá, ni con tus hermanas, ni con tu suegra, ni con la vecina o la hermanita fulana de la iglesia. Nunca compares a tu esposa. ¿Por qué? Porque tu esposa es un regalo de Dios. Tu esposa es alguien que Dios creó de una manera singular, única, irrepetible. Hay 7.000 millones de personas en el mundo, 7 billones de personas en el mundo, pero no hay una sola persona que se parezca a ti. Ni antes hubo una persona como tú, ni ahora hay una persona como tú, ni en el futuro, hasta que Cristo venga, habrá una persona como tú. ¿De acuerdo? Así que espero que estos conceptos, hermanos, les haya servido a ustedes para que ustedes puedan aprender esta dinámica de ser cabeza de hogar, de honrar a Dios con su paternidad, con sus matrimonios, con la forma de ejercer su autoridad, su responsabilidad como padres en la familia también. Y una palabra, la única cosa que ustedes pueden delegar en la familia es la autoridad, pero la responsabilidad nunca, nunca, nunca se puede delegar. Un hombre de Dios nunca delega su responsabilidad. Un hombre de Dios siempre se pone en la brecha entre Dios y su familia. Y como Dios hablando con Adán y Adán hablando con Dios, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha, pero es conmigo la cosa. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga ricamente, hermanos. He tratado de compartir con ustedes algunos insumos bíblicos y científicos también desde la bioética de qué significa esto de ser cabeza del hogar. Hemos hablado de autoridad, de mayordomía, hemos hablado de compromiso, de reglas bioéticas para el manejo de la autoridad, etcétera, etcétera. Y aún un poquito la matemática emocional al final. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, encantado, podemos conversar. Amén. ¿Me escuchan, hermanos? Amén, pastor. Sí, amén. Sí, como damos Amén. gracias a Dios primeramente por la vida de nuestro hermano Joselito. Como siempre, sus exposiciones magistrales. Muchas gracias, mi hermano. Y como él lo supo expresar también, con toda confianza, mi hermano, si es que usted tiene una pregunta, este es el momento, no, de pronto no se sienta cohibido. Hágalo ahora, sí, porque justamente vamos a designar este tiempito para alguna consulta que usted pueda aprovechar aquí a la asistencia de nuestro hermano Joselito. De pronto puede escribirla si gusta o de una vez encienda su micrófono y la puede manifestar. O puede poner también la manito, ¿sí? Como seña ahí, y entonces nosotros vemos y le damos la palabra. En este momento pueden hacerlo, mis hermanos. Si es que usted le está pegando a su esposa y se siente con pena de aquí confesarlo, somos todos compañeros, no vamos a decir a nadie, ¿sí? Mi hermano Mauricio, tiene ahí una preguntita. Tome la palabra, hermano Mauricio. Hermanos, buenas noches. Y una consulta. ¿Y si mi mujer es muy autoritaria? Bueno, hay que trabajar, hay que ir a consejería, hermano. Todos tenemos problema con la autoridad, todos. Todos somos violentos. Ese es otro tema. Si gustan, podemos hablar en otro momento acerca de el tema de la violencia intrafamiliar. Pero hay violencia de varios tipos. Según la legislación nacional e internacional, hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia simbólica, hay violencia económica y lo que yo llamo en mis libros violencia religiosa también. Entonces, todos tenemos problema con el manejo de la autoridad, hermanos, todos, no solamente las esposas, nosotros de vez en cuando también somos autoritarios, nosotros de vez en cuando también somos violentos. La cosa que yo quisiera explicarte a ti y a todos es la diferencia entre autoritario y autoritativo. No es lo mismo. Dios quiere que tú y yo y tu mujer y todas las personas en la familia seamos autoritativos, pero no autoritarios. ¿Cuál es la diferencia? El problema no es la autoridad. La palabra en griego es exousia. Toda autoridad, hermano, Dios es la fuente. Es decir,
la fuente de toda autoridad es Jesucristo. Aún la autoridad que tiene Satanás se la ha dado Dios. El diablo tendrá al final de los tiempos que dar cuenta de la autoridad ante Dios, de la autoridad que Dios le dio. La autoridad que tú tienes sobre tu mujer te la dio Dios. La autoridad del policía, la autoridad del presidente Moreno, la autoridad de todo, de Raimundo y medio mundo, es delegada por Dios. La primera cosa que debemos entender. Así que la autoridad no es per se mía. No es que porque yo soy hombre, yo soy el único que tiene autoridad en esta casa. A veces un poco las respuestas, las reacciones de la esposa se deben al mal manejo nuestro como varones. Entonces, tú como varón debes entender algunas cosas. Primero, tú no eres dueño de la autoridad. ¿Estamos claros en eso? Nadie es dueño de la autoridad. Es decir, nadie puede decir, yo tengo autoridad porque soy hombre. No, ni se te ocurra decir eso. Ni se te ocurra decir eso. Número uno. Número dos, la autoridad es delegada y es delegable. Es decir, yo tengo que delegar autoridad a mi esposa. Muchas mujeres se rebelan en casa porque no les delegan autoridad, porque el marido quiere decidir sobre todo y eso no es correcto. El marido no puede delegar la responsabilidad de la casa, del hogar, eso es correcto. Nunca tú puedes delegar la responsabilidad, eso jamás puedes delegar, pero lo que sí debes hacer es delegar la autoridad en la casa. Por ejemplo, en mi hogar, mi esposa Anita ya tiene autoridad sobre ciertas áreas de la vida, de la casa, sobre cuestiones del hogar, sobre cuestiones de la colegiatura de las niñas. Ella no tiene ni siquiera que pedirme permiso, ni siquiera darme a conocer algo, ella puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque consensuadamente yo he decidido darle autoridad sobre esa área vital. Esto ya es interno de cada matrimonio, pero tú necesitas delegar autoridad. ¿Por qué tu mujer probablemente está reaccionando y decimos autoritariamente? ¿Por qué? Porque tal vez no tiene ninguna autoridad delegada. Todo lo queremos decidir nosotros y no es así. Hay cosas que las mujeres tienen que decidir. Hay cosas, dale espacio a tu mujer para que ella también tome decisiones, para que opine, para que tome decisiones, inclusive para que se equivoque. Si es que se equivoca, está bien. Tú también te equivocas, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, entendamos la diferencia entre autoritativo y autoritario. La autoridad no es el problema, la autoridad es una herramienta. Así como que con un cuchillo tú puedes hacer una rica comida, con un cuchillo tú puedes matar a una persona. Entonces, la autoridad edifica o destruye, así de simple. Entonces, el autoritario es aquel que usa la autoridad como un instrumento de opresión, de humillación, de esclavitud, para humillar, para pisotear a la otra persona. Eso es autoritario. Pero autoritativo es aquel que usa la autoridad para bendecir a la otra persona, para gratificar a la otra persona, para ayudar a la otra persona, para apoyar a la otra persona, para cooperar con la otra persona, para hacer la mejor persona. Es lo que hace Dios. Dios no es autoritario, Dios es autoritativo. Entonces, ser autoritario o ser autoritativo depende de cómo tú estás manejando la autoridad. ¿Estás manejando tu autoridad para bendecir o para destruir? ¿Estás manejando tu autoridad como un instrumento, un recurso o como un fin? La autoridad nunca es un fin, amigos. La autoridad solamente es un medio para un fin. Entonces, cuando hay problemas de autoridad en un matrimonio, es porque hay desajuste en los roles. Tanto el marido como la marida, como dicen mis colegas gringos, no están entendiendo correctamente el manejo de la autoridad. La autoridad debe ser compartida. La autoridad debe ser delegada. La autoridad debe ser solamente un instrumento. La autoridad nunca daña a nadie. La autoridad nunca tiene que atormentar o vilipendiar, humillar o violentar a nadie. La autoridad simplemente es un recurso, una herramienta, un instrumento para hacer bien las cosas, nada más. Entonces, si un marido dice, mi esposa es autoritaria, hay que revisar los roles, los ajustes allí. Ese matrimonio significa que está desajustado. Y una apreciación general para todos, hermanos, porque todos los matrimonios pasamos por estos desajustes de autoridad, todos.
Que unos con el paso del tiempo hemos adquirido la habilidad, la inteligencia para manejarnos mejor en esa área, es otra cosa. Pero todos tenemos problema con eso. ¿Sabes por qué? Porque no nos gusta someternos. A ti no te gusta someterte. ¿Tú te sometes fácilmente a la autoridad? Si tú me dices que sí, yo te voy a decir, o tú estás ya medio glorificado o eres mentiroso. Pero no nos gusta someternos, ¿verdad? Nos molesta la autoridad, nos molestan las reglas. Y claro, si además de eso nosotros somos como varones un poco prepotentes, vamos a provocar reacciones viscerales, reacciones negativas en nuestras esposas. Así que amigo y hermano, mi último consejo, sé dulce, sé amable, sé inteligente, enseña a tu esposa. Si después de hacer eso, la esposa continúa con estos rasgos de rebeldía, qué sé yo, pues la pareja necesita consejería profesional, terapia profesional. Gracias. ¿Qué más, hermanos? Amén. Muchas gracias, mi hermano Joselito. De pronto vi por ahí que pidió la mano mi hermano doctor Ramón. ¿Sí, no? ¿No era preguntita? No, puse un vistito. Ay. ¿José Miguel también era visto nomás o está por preguntar algo, mi ñaño? Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Pastor Joselito, un gusto poder saludarlo, verlo nuevamente. Una pregunta. Una persona que tiene el hábito general de ver videos, revistas o películas con contenido sexual y de pronto desea alejarse de esto, ¿cómo debería de comenzar a actuar, a proceder para alejarse de estos malos hábitos? Si ustedes gustan, hermanos, dos cosas. Esto es un poco difícil de explicarte en una pregunta aquí, pero uno de mis libros, creo que es en este último, estoy hablando un poco sobre eso. Y de hecho yo tengo una conferencia completa sobre el tema de pureza sexual. Podemos hablar de eso en otro momento, pero solamente debes saber 2, 3 cosas que quiero decirles a todos, porque a ver, de varón a varón, de hombre a hombre, todos tenemos esta tendencia, esta curiosidad, a veces esta inclinación de la carne por ver lo que no debemos ver, ¿verdad? Otra vez, si hay alguien que dice, yo no tengo ese problema, yo te voy a decir que Jesucristo se equivocó entonces. Porque en el Sermón de la Montaña, él dijo que si un hombre, y ojo que no habló de una mujer, porque ese no es problema de las mujeres. Hermanos, aprenda esto. Esto tiene que ver con la psicoestructura sexual. Esta es otra conferencia, ese es otro tema, en realidad. Pero el sexo a las mujeres no les entra por los ojos. El sexo a las mujeres les entra por los oídos. A diferencia de nosotros, el sexo nos entra por los ojos. Nosotros, como yo digo en mis libros, somos fósforo, las mujeres son carbón. Nosotros nos excitamos sexualmente fácilmente, las mujeres no. Ellas necesitan, hermano, toda una mecánica distinta, una dinámica diferente, distinta en su proceso de excitación, ¿verdad? Somos completamente diferentes, así como anatómicamente, fisiológicamente somos distintos, psicosexualmente nuestra estructura es distinta también. Así que no es que problema de muchos consuelo de tontos, de ninguna manera, pero este es un problema, una tentación en la que todos nosotros, algún momento de la historia, podemos vernos abocados. Entonces, primero que nada. Segundo, el pecado sexual no es el pecado capital, no es el pecado mortal, no es el infierno en esta tierra ni nada. Es un pecado como cualquier otro, el pecado de fornicación. Pero ten cuidado que la Biblia dice que fornicación ni aún se nombra entre vosotros y cuando fornicamos, pecas contra tu propio cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca, dice Pablo, y eso tiene implicaciones psicoemocionales aún muy fuertes, muy fuertes. Por eso, ese es algo que se puede tratar en otro momento. Hay 2 emociones que se generan cuando hay pecado sexual: culpa y vergüenza. Culpa y vergüenza. Cuando hay pecado sexual, cualquiera que sea, pornografía, masturbación, pornografía, etcétera, abuso sexual en la intimidad, mala mayordomía de la sexualidad con tu propia mujer, porque tú puedes violar a tu propia mujer, ¿verdad? Cuando le haces cosas sexualmente a tu mujer que ella no debe hacer, que ella no quiere hacer, que ella no tiene por qué hacer, que se resiste a hacer y la tomas por la fuerza o le exiges cosas, tú estás violando a tu mujer. Eso también es fornicación. Eso es violencia sexual intrafamiliar.
Así que estamos hablando en realidad de otro asunto, pero ese es muy grave. Entonces, el pecado sexual es un pecado como cualquier otro, pero la Biblia dice que es un pecado que tiene consecuencias letales porque contra tu propio cuerpo pecas. En segundo lugar, hay dos emociones que se generan cuando hay pecado sexual: culpa y vergüenza. Culpa por lo que haces y vergüenza por lo que en que te has convertido. Y la culpa y la vergüenza lo que te hacen es alejar de Dios. Por eso los hombres no oran. Por eso los hombres no leen la Biblia, por eso no quieren acercarse a la iglesia, por eso no quieren ni que el pastor a veces los visite en casa o que ni hablen con mi mujer. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que esconder. Viven una vida secreta, escondida, una vida hipócrita, una doble vida, y eso es grave. Finalmente, el pecado sexual puede generar adicción sexual. Una cosa es tener un pecado sexual eventual, por ejemplo, que una persona vea pornografía 2, 3 veces en el año, vamos a decir, y otra cosa muy diferente es que esa persona esté viendo pornografía todos los días. ¿Sí me entiende? Eso es adicción como a la droga, como al alcohol. Eso ya es una enfermedad y eso amerita tratamiento psicológico o psiquiátrico, terapéutico, dependiendo del grado, dependiendo de qué tipo de adicción sexual tiene la persona, la frecuencia y las manías, porque todo tipo de adicción sexual siempre deriva en otro tipo de cosas. Por ejemplo, masturbación compulsiva, ¿verdad? Y masturbación compulsiva, algunos psicólogos, por ejemplo, te van a decir que eso es natural, que no hay nada malo en masturbarse. No, mis amigos, para eso tú tienes mujer, para eso tienes esposa. La masturbación tiene efectos dañinos en la psicoestructura emocional de nuestra mente, de nuestra imagen como cristianos. Entonces, ¿hay salida para este pecado sexual? Sí. Por supuesto que hay salida. Hay salida para la homosexual, para la homosexualidad, para el lesbianismo, para todo ese tipo de desviaciones de psicopatologías sexuales. Hay salida. Y eso es muy común en el mundo cristiano hoy, desgraciadamente por la facilidad, por la inmediatez del acceso a las tecnologías. Entonces, es muy fácil conseguir este tipo de información o este tipo de contenidos en nuestra familia. Pero una cosa, un consejo que te puedo dar a ti y a todos, hermanos, por favor, espero que estén atendiendo esto, es aprendan a rendir cuentas a alguien de su vida. Yo no sé, te hablo de hombre a hombre, de varón a varón, pero aprende a rendir cuentas de tu vida sexual a alguien. No a cualquier persona, puede ser tu pastor, puede ser un consejero, pero una persona que te puede guiar, que te puede apoyar. Aprende a rendir cuentas, es decir, yo tengo este problema, ayúdame, ora por mí. Y cuando tengas la tentación de mirar otra vez esta pornografía o lo que sea, llamar por teléfono a esa persona para decir, mira, ora por mí en este momento, o llámame o hagamos algo porque estoy tentado a mirar otra vez esto, o a salir con tal persona, o a ir a tal nightclub o este prostíbulo, o qué sé yo. Hay cristianos que tienen problemas hasta con la homosexualidad. Con eso te digo todo. Entonces, estamos hablando de cosas reales. No estamos diciendo que eso es normal. Estamos diciendo que esto es real. No por ser real es normal, ¿verdad? Pero esto está ocurriendo, desgraciadamente, otra vez, por esta infomanía se llama. Hoy hay una psicopatología nueva, se llama la infomanía. Es decir, la demasiada información que tenemos sobre algo se llama infomanía. No podemos vivir sin esta tontería. Estamos hasta al baño, entran las personas con el celular. Y este celular se ha convertido en sinónimo de no solamente de distracción, sino de destrucción, de adulterio cibernético. Es lo que yo llamo adulterio cibernético. Porque hoy es posible que tú tengas experiencias de intimidad sexual a través de una cámara de tercera, cuarta dimensión con una persona que está al otro lado del mundo. Tú sabes que eso existe. Y mucha gente piensa que esto no es pecado, porque yo no me he acostado físicamente con esa persona, pero eso es adulterio cibernético. Esto daña, aparte de que es pecado, daña también tu mente, daña tu dignidad como ser humano y tu dignidad como cristiano, daña tu espiritualidad. El Espíritu Santo está contristado. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados. Entonces, es un pecado sexual, hay salida para el pecado sexual, pero la medida urgente que te puedo dar es
comparte, confiesa ese pecado con alguien, no porque esa persona te va a perdonar, no es en el sentido de buscar perdón, sino de buscar apoyo, para que rendir cuentas a alguien mucho más maduro para que te apoye, te dé consejos, te dé ánimo, te dé estímulo, te acompañe en este peregrinaje de salir de este vicio, en realidad, de esta adicción. Si eso no es posible, entonces normalmente esto necesita terapia. Y terapia de adicciones es un proceso bastante largo, no es tan simple salir de una adicción. Por eso, entre más pronto, escape. Si sabe que la soledad, estar solo, es una tentación, o ir al internet sin tener un destino fijo, un propósito, nunca abran el internet si no tienen un propósito específico fijo que investigar. Mucha gente entra al internet para ver cualquier tontería. Cristianos que suben tontería y media, vascosidades, cosas horribles en el internet, en sus perfiles de Facebook. Uno puede ver cosas que los expertos en este campo llaman la pornografía suave. Un hermanito, una hermanita que se fue a la playa y nos muestra el bikini nuevo que se compró y cómo le queda en su maravilloso cuerpo. Eso es pornografía suave. No podemos caer en esos esnovismos. No podemos caer en esas tentaciones de la cultura moderna. Tenemos que respetar la santidad y la sacralidad de nuestro cuerpo. Bueno, espero haberte ayudado un poquito con eso, pero en realidad la pornografía tiene un ciclo y no puedo explicar tanto en un tiempo tan cortito, pero ese es tema de otra conferencia. En mi libro nuevo yo estoy hablando sobre eso también, sobre el tema de pureza sexual. ¿Algo más? Gracias. Mi hermano Andresito parece que tiene una pregunta. Andrés Rodríguez. Sí, buenas noches. ¿Cómo están mis hermanos? Amado pastor. Sí, aquí en Mateo 5:32 habla sobre el divorcio. Jesús habla sobre el divorcio, que si uno de los dos, puede ser varón o mujer, pecan en adulterio, en fornicación, está en la obligación de darle cartas de divorcio a su esposa. Entonces yo entiendo por esa parte, y por otra parte también da a entender pues que el amor de Cristo, ¿no? Que si prevalece en uno de los dos, pues la relación se puede sanar, se puede restaurar y puede seguir adelante. O en este caso, ¿qué se hace? O sea, directamente, si es que ya no hay remedio, a la separación. Es una pregunta que siempre hay, tengo debates, a veces con conversaciones y se topa el tema. Ya. A ver, estamos hablando de otra cosa, porque estamos hablando de otra cosa. Pero rápidamente para explicarte, mira, hay 3 causales para el divorcio. Hay divorcios legítimos y hay divorcios ilegítimos. El divorcio es apostasía. La palabra en griego, cuando tú lees en español, la palabra divorcio en griego es upostasos. Upostasos. Es la misma palabra de donde en español viene la palabra apostasía. En otros términos, el divorcio, mi amigo, es apostasía. Los cristianos no hacemos apología del divorcio, es decir, no estamos impulsando, animando a las personas a que se divorcien. El matrimonio es hasta que la muerte los separe, como hemos visto. El matrimonio es un pacto sagrado con Dios, es un pacto que nació en el corazón de Dios. Lástima que no hay tanto tiempo para explicarte, pero en la antigüedad, cuando una persona, bueno, te voy a hablar más claro, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios le mandó a Abraham a partir un animal en 2. Y tanto Dios como Abraham pasaron por en medio de las 2 mitades de este animal chorreando sangre. Dios es espíritu, tú me dirás, ¿cómo lo hizo? A través de una teofanía, es decir, de una aparición física momentánea. Eso se llama una teofanía. A través de una antorcha, dice el libro de Génesis. ¿Qué significaba ese acto de los 2 pactantes pasar de un lado al otro por este animal chorreando sangre que ha sido cortado por la mitad? ¿Qué significaba? Significaba que el pacto que habían hecho es un pacto de sangre, es un pacto de muerte, que es un pacto que debe cumplirse a precio de sangre, a precio de muerte. En otras palabras, Dios, yo prefiero morir antes de claudicar el pacto. Y si yo claudico el pacto, que tú me mates, que tú me des a mí la suerte, el destino que le has dado a este animal.
Por eso es que los pactos con Dios, mi amigo, son cosas serias, son sagrados. Y el matrimonio es un pacto con Dios, no un pacto con fulana de tal, ¿verdad? Eso debemos tener clarito. Segundo, los cristianos, ni la Biblia, nunca hace una apología del divorcio, es decir, una defensa del divorcio. Los cristianos no andamos buscando la quinta pata al gato para ver si ahora me puedo divorciar. O sea, no andamos buscando pretextos para divorciarnos. Cuidado, cuidado, cuidado. Los cristianos no andamos buscando pretextos para divorciarnos. En el tiempo de Jesucristo, cuando le hacen estas preguntas, habían dos rabinos, uno se llamaba Gilel y otro se llamaba Shammai. Y Shammai era un maestro conservador y Gilel era un maestro liberal. Gilel decía a los hombres judíos que se pueden divorciar de sus mujeres por cualquier causa. Pero Shammai decía, no, pueden divorciarse solamente por causa de adulterio. Cuando vienen los fariseos, si tú lees bien el Evangelio, los fariseos vienen a preguntarle a Jesucristo, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier causa? Leen bien el Evangelio. Por eso Jesús les dice, no, sino que desde el principio Dios creó varón y hembra, dejará al hombre padre y madre, se unirá a su mujer, los serán uno solo. Cristo dijo, Moisés les dio la facultad, no la obligación, cuidado, no la obligación, la facultad de dar carta de divorcio, que era un documento legal solamente por causa de adulterio. Pero en el principio no fue así. Y esto, dice Jesús, fue por causa de la dureza de vuestro corazón. ¿En qué sentido dureza de vuestro corazón? Porque perdonar una infidelidad no es tan fácil, ¿verdad? Tiene implicaciones emocionales muy fuertes. Entonces, personas prefieren decir, bueno, yo no puedo perdonar esto, yo no puedo soportar esta traición, entonces es mejor divorciarse. ¿Es eso bíblico? Sí. Hay tres causales, por eso hablé clarito. Primero, el matrimonio es un pacto sagrado con Dios. Número dos, los cristianos no hacemos apología del divorcio, es decir, no andamos buscando pretextos para divorciarnos. Sin embargo, hay tres causales para un divorcio legítimo. La una causal es el adulterio. Cuando uno de los dos, no solamente la mujer, hermanos, el problema es que en la cultura hebrea, el único que se podía divorciar era el hombre. La mujer nunca se podía divorciar aunque el hombre tuviera otra mujer. ¿Eso era justo? No. Entonces, tanto derecho tiene la mujer para divorciarse por adulterio como lo tiene el hombre. Tanto derecho tiene el hombre como lo tiene la mujer. ¿Me estoy explicando? En el mundo de la Biblia, el único que tenía derecho a divorciarse era el hombre. Por eso es que el hombre le daba carta de divorcio a la mujer. Nunca la mujer le daba carta de divorcio al hombre, pero esa es una cuestión cultural. Ya en el Evangelio de Jesucristo las cosas son iguales. Tanto derecho tienes tú como tiene derecho tu mujer. ¿Y qué si el adúltero eres tú? ¿Y qué si el que cometió adulterio es el hombre? ¿Y qué si el que cometió adulterio soy yo? Mi esposa tiene derecho a darme carta de divorcio. Claro. Entonces, esto va en los dos sentidos. Primero, entonces, una causal de divorcio es el adulterio, ciertamente. No porque automáticamente tiene que divorciarse la persona. Yo conozco parejas en terapia que han cometido este pecado de infidelidad y ahora tienen hogares mucho más fuertes y mucho más preciosos que lo que tuvieron antes. También conozco matrimonios cristianos preciosos que se han deshecho por causa del adulterio. La Biblia te da permiso, vamos a decir, te faculta la posibilidad de divorciarte cuando es por esta causa. Otra vez, la palabra divorcio significa apostasía, porque es abandonar un compromiso, ¿verdad? Upostasos es la palabra. Ok. Otra causal de divorcio, mi amigo, otra causal de divorcio está en 1 Corintios 7:15. 1 Corintios 7:15, que eso es mucho más complicado. Es en el caso de los matrimonios mixtos, porque según la Biblia hay tres tipos de matrimonios. Hay matrimonios mixtos, hay matrimonios entre cristianos y hay matrimonios incrédulos. Así que debemos estudiar qué tipo de matrimonio tú tienes. Si los dos, marido y mujer, son cristianos, ese es un matrimonio cristiano. Si uno de los dos es cristiano y el otro no, ese es un matrimonio mixto. Si los dos son incrédulos, entonces ese es un matrimonio no creyente. Y la Biblia tiene reglas y principios dependiendo de qué tipo de matrimonio estamos hablando.
Pero en el caso, y con esto termino, en el caso de los matrimonios mixtos, que de eso hay bastante en la iglesia, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 7:15. Y esto no es de discusión, esto hay que aceptar lo que la Biblia dice, punto. Porque esto es claro. Dice, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, ceremonialmente hablando. Esto está hablando en términos ceremoniales, no en términos teológicos, de que mis hijos son salvos porque yo soy pastor. No, esto no enseña la Biblia. Ahora, versículo 15, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. La palabra sepárese aquí, el verbo en griego, que está en español, en griego significa divórciese. Y está en el modo imperativo, porque en la gramática griega también tenemos un modo imperativo, como en la gramática en español. Gramática griega es muy diferente a la gramática en español, pero tenemos también el modo imperativo. Imperativo significa una orden, mi amigo. Aquí hay una orden. Esto es mucho más grave que el caso que tú me planteaste. Cuando el incrédulo, sea el hombre o la mujer, se separa, hay una orden. El cristiano no tiene opción a elegir. No es asunto de separarse por un tiempo, a ver si viene. Separarse por un tiempo para buscar consejería, para orar. No, 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 no. Sepárese. La Biblia dice sepárese. Y aquí habla de una separación definitiva, de una separación absoluta. La palabra en griego dice divórciese. Porque a paz nos llamó Dios, no a estar sujetos a semejante yugo de esclavitud, dice el griego. Entonces, hay causales para un divorcio, mi amigo. Adulterio es uno. La deserción, el abandono de un cónyuge es otro. Por eso hablamos, hay divorcios legítimos y hay divorcios ilegítimos. En otras palabras, ¿hay razones bíblicas legítimas para un divorcio? Sí. Y hay razones ilegítimas, según la Biblia, para un divorcio también. ¿De acuerdo? Espero haber contestado el tema. No tiene que ver con la charla, pero espero que sea útil. ¿Hay algo más, hermanos? Sí, mi hermanito. Muchas gracias, pastor. Sí, tenemos también una preguntita de Santiago Proaño. Él está escribiendo y dice ahí en la preguntita, una pregunta, mi hermano. Si en casa ayudamos en las labores del hogar, por ejemplo, dice, cocinando, lavando la ropa, etcétera, somos mal vistos por nuestros amigos. Es más, comúnmente se nos ve como mandarinas, dice. ¿Puede aclararnos esto, por favor? Dice Santiago. Yo les mandé, pastor, un estudio creo que les compartí. Y si no, les voy a compartir al pastor William para que ustedes puedan mirar este estudio bíblico que di hace unos semanas atrás, que también está en mi libro, este libro que se llama Jesús y el femicidio, está aquí. Y estoy hablando del padre que yo quiero ser o del modelo de esposo. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de José. De José, el esposo de la Virgen María. Cuando hablo de Virgen María, hablo de virgen históricamente, no teológicamente, no biológicamente, porque por supuesto dejó de ser virgen, tuvo más hijos. Pero hablamos históricamente, para que identifiquen cuál María, porque hay varias Marías en el Nuevo Testamento. Pero yo te pregunto una cosa a ti. ¿Tú habrías hecho lo que San José hizo? De aceptar una mujer embarazada de otro, aunque ese otro sea Dios y nadie te crea que el que la embarazó sea Dios. ¿Tú te has puesto a pensar todas las tonterías que José tuvo que escuchar en su vida, el resto de su vida, mientras criaba a ese hijo de otro? ¿Tú te has puesto a pensar qué es lo que le dijeron los paisanos, la propia familia de José, cuando recibió a esta muchacha embarazada de otro? ¿Sabes que no le dijeron halagos ni alabanzas? No trataron absolutamente mal. De cornudo, de poco hombre, de tonto, de estúpido, de menso, de mandarina sería poco, ¿no? Entonces, a ver, hermanos,
Por favor, escúchame esto. Con todo respeto, te digo esto y con toda autoridad. Primero, a mí me importa un comino, perdónenme la expresión, lo que mis vecinos, mi familia piensa de mí. A mí me importa lo que Jesucristo piensa de mí. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice, si yo sirviera a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Si yo fuera siervo de los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Yo no soy siervo de los hombres, mi amigo. A mí me importa un comino lo que piensen los demás, mi papá, mi mamá. Me importa lo que Dios piensa de mí. Mi pasión es agradar a Dios. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero cumplir la palabra de Jesús. Yo quiero honrar a mi Señor Jesucristo. Yo hice un compromiso de vida y muerte con Jesucristo, no con la sociedad. Eso es santidad, precisamente, que tú tienes que alejarte de los patrones sociales absurdos, machistas, que nos enseñaron y tienes que abrazar el patrón de Dios. Ser como Dios. Yo también cocino. Yo soy el doctor fulano de tal, tengo un montón de títulos, soy escritor, tengo un ministerio internacional. Pero yo aquí en mi casa lavo, barro, limpio, cocino, baño al perro, por aquí anda mi perro, yo le corté el pelo hace poco, cocino para mis hijas, soy el chofer de mis hijas, tiendo la cama, boto las porquerías que hace mi perro, lavo un baño, no se me cae ninguna corona, amigo, y sigo siendo el doctor fulano de tal. Es decir, tienes que pensar, tienes que escoger tú, que amas a Jesucristo en verdad, tienes que elegir qué valores y qué principios tú vas a vivir de hoy en adelante. ¿A quién vas a agradar de hoy en adelante? Si te va a importar más lo que piensan los demás porque te ven cocinar, a mí aquí mi esposa hasta me pone un mandil para cocinar. Soy el único hombre en esta casa, tengo 3 hijas biológicas, vivo entre mujeres y yo me pongo mi mandilito y cocino. Y terminando de cocinar me quito el mandilito y ninguna valor ni virilidad se me ha caído. Sigo siendo tan hombre como antes. Tenemos que aprender a ser varones, hombres de valor, no machos. Cristo no quiere que seas macho, quiere que seas un hombre digno, decente, honorable. No tiene nada que ver. Un cristiano no tiene que tomar en cuenta el pensamiento ni la forma de ser de las otras personas, ni sus comentarios. Míralos más bien con misericordia, con compasión, porque quienes están perdiendo la posibilidad de tener una vida con un estándar diferente son ellos, no tú. Tú estás agradando a Dios, tú no estás agradando a la gente. Deja de agradar a la gente, empieza a agradar a Dios, punto. Mi comportamiento no está determinado por lo que la gente cree, por lo que la gente dice o por lo que la gente quiere ver en mí. Mi comportamiento está determinado por lo que Dios en su bendita y santa palabra ha determinado que sea en este bendito libro. Yo sigo este manual. Quiero ser un hombre como lo que este libro dice. Punto. Quiero honrar a Dios como varón, como este libro dice. Quiero amar a mi esposa como este libro dice. Quiero guiar a mis hijas como este libro dice. Punto. Si eso le es útil a la gente, bien. Si eso le ofende a la gente, no me importa. No me interesa. Mi negocio es agradar a Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y vamos a hacer una última pregunta por cuestión del tiempo, mis hermanitos. Mi hermano Manolo Rodríguez dice una pregunta. Tengo una preguntita rápido para mi hermano pastor, dice. Mi hermanito Manolo, tome la palabra. Quítele active el micrófono, mi hermano. Ahí. ¿Cómo están, mis hermanos? Muy buenas noches. Algo muy fructífero para uno como cabeza de hogar. A mi hermano pastor, felicitaciones por esta mensaje tan importante. Solo una preguntita rápida, como lo digo. ¿En dónde se puede conseguir ese libro que usted escribe? ¿Lo puedo conseguir o no? Hermano, nosotros... Me imagino que hay temas muy importantes para fortalecerse como persona y aún más como cristiano.
Sí, bueno, este libro se llama Jesús y el femicidio. Ese es el último libro que yo publiqué. Está publicado aquí en Ecuador por la Sociedad Bíblica Internacional. Y este libro está en todas las librerías cristianas en el Ecuador y también en otros países. Hay otros libros que yo he publicado, como este, Mi comentario de Lucas y otros. Este libro está en más de 40 países. Esto fue publicado en Estados Unidos. Y hay otros libros míos publicados en Estados Unidos. Este fue publicado aquí en Ecuador. Está en todas las librerías del país. Y de hecho, librerías cristianas. Y de hecho, este libro lo está usando la Sociedad Femenil de la Convención Bautista Ecuatoriana como un texto de estudio, un texto de referencia para estudio. Entonces, me imagino que a través de la Sociedad Femenil ustedes pueden, ¿cómo se llama? Unión Femenil, perdón. La Unión Femenil Bautista del Ecuador, ustedes pueden conseguir ese libro. Y el resto de mis libros están en todas las librerías cristianas. No sé si en su ciudad hay una librería cristiana, pero quien distribuye mis libros aquí en Ecuador y en algunos países de América Latina es CLC, los Centros de Literatura Cristiana. Y en el mundo están en más de 40 países los que han sido publicados en Estados Unidos. Muy amable, mi hermano. Lo voy a buscar. Con todo gusto, hermano. ¿Qué más? Mi hermano Joselito, de pronto sí pueden apagar los micrófonos los hermanitos. Bueno, de pronto una aclaración que nos sería útil. Yo sé que por la cantidad de hermanitos que habemos, debe haber preguntas por ahí que no se animan en hacer, mis hermanitos. Debe haber muchas interrogantes, ¿no? Entonces, en estos momentos de pandemia, mi hermano, como cambió el modo operandi, ¿cómo podríamos o cómo podría algún hermano de pronto acceder o el proceso de terapia, si alguien quiere tomar, familiar, de pareja, para poder acceder, mi hermanito, con usted, sobre todo por el momento de pandemia que estamos atravesando? ¿Cómo tendríamos que hacer? Bueno, nosotros tenemos algunos recursos. Primero, los libros que producimos. En segundo lugar, tenemos nuestro sitio web en Facebook y también nos puedes encontrar como Joselito y Anita Orellana en Facebook. Ahí hay varios recursos. También tengo un blog. Se llama joselitoorellana.blogspot.com. Tengo un blog donde hay algunos recursos que pueden usar en cuanto a eso. Y también hay un canal de YouTube que tenemos donde pueden encontrar algunos sermones, cosas así. Puedes buscar con mi nombre, Joselito Orellana, allí. Sin embargo, conferencias, cosas como este tipo, estamos proveyendo ahora, bueno, por este problema de pandemia hemos cancelado todos nuestros viajes fuera del país, aquí en el país también. Entonces, es la manera como estamos apoyando a nuestros hermanos a través de estas plataformas como Zoom, también como, bueno, otras plataformas como Discord, como Facebook Live o cosas así. Somos misioneros de fe y en eso quiero ser bien sincero. Nosotros vivimos de ofrendas que vienen de algunos donantes de Estados Unidos y también de la venta de nuestros libros y de la enseñanza académica, de los cursos que damos para seminarios, universidades o cursos como este, conferencias como estas que son pagadas, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere terapia con nosotros, tiene que contactarnos personalmente y podemos hacer a través de una plataforma como Zoom o podemos hacer por teléfono, vía teléfono también. Nosotros atendemos en una oficina aquí en Quito, en la Sociedad Bíblica Internacional, porque somos consultores allí. Pero por este tiempo podemos atender en forma virtual. Así que pueden contactarnos a nuestro número celular. Mi esposa es terapeuta familiar, ella tiene una maestría en el campo de terapia familiar. Yo tengo un doctorado, tengo 2 doctorados, uno de ellos es en ministerio, en consejería, entonces podemos servirles en esta manera, pero tiene un costo. Entonces ustedes les damos la información, cancelan el costo de la terapia y nosotros las podemos atender a través de este medio por ahora. Gracias, mi hermano. Muchas gracias.
Y bueno, con esta sí finalizamos. Perdóneme, mi hermano Joselito. Con esta pregunta finalizamos que nos escribe nuestro hermano Rommel Tapuy. Dice, ¿qué hacer cuando se tienen hijos grandes que aún viven en casa y afectan a un matrimonio? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero a ver, hay un principio fundamental. La Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Timoteo y en Tito, cuando habla de los requisitos para ser pastor o diácono, dice que debe ser el candidato un buen administrador de su casa, porque si no administra bien su casa, ¿cómo puede administrar la iglesia de Dios? Y habla específicamente de los hijos y dice que debe tener hijos creyentes. Hijos creyentes, y no solamente creyentes de medio pelo, creyentes así culturalmente, sino creyentes y de los buenos, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, dice la Escritura. Así que un requisito para un pastor, un diácono, un siervo de Dios y para un creyente común y corriente, como cualquiera de nosotros, es tener hijos creyentes. Yo no puedo, y no solamente creyentes, sino maduros, ¿verdad? Que vayan madurando cada vez más. Ahora, yo no puedo obligar a mis hijas a ser creyentes. Mi responsabilidad es predicar el evangelio y darles testimonio encarnacional del evangelio de Jesucristo. Orar por ellas, amarles con todo mi corazón y darles el mejor testimonio. Esa es tu responsabilidad, pero tú no puedes cambiar el corazón de tus hijos ni puedes obligar a tus hijos a que sean cristianos o no. Tú tienes que amarlos, orar por ellos y testificarles. ¿Cómo se testifica? Con palabra y con hechos. Enseñando la palabra de Dios, pero mostrando la palabra de Dios. Y más mostrando que hablando, porque en realidad a los hijos más les importa lo que ven en papá y mamá que lo que oyen. Tú puedes hablarles maravillas, pero si tú dices una cosa con tu boca y con tus hechos haces otras cosas, tus hijos no van a tener respeto por el evangelio de Jesucristo. Y lo que yo he descubierto es que muchos de los hijos de cristianos que son rebeldes y no quieren ser creyentes, no es porque no amen a Jesús o porque no tengan respeto por el evangelio, sino porque no encuentran una coherencia, una congruencia entre lo que mi papá y mi mamá dicen y lo que hacen en su vida. Entonces, ellos tienen un rechazo no al evangelio. Ellos no rechazan el evangelio, sino están rechazando la forma que sus padres viven el evangelio. No sé si me estoy explicando con esto. Y en segundo lugar, hay un principio, padres, que yo a veces, 2 o 3 veces he tenido que repetir a mis hijas por cuestiones didácticas, gracias a Dios, no por problemas, pero he dicho lo que me dijeron mi papá y mi mamá a mí en mi tiempo. Mientras tú vivas en esta casa, bajo este techo, y comas en mi mesa, tienes que sujetarte a las reglas de esta casa y a la autoridad de tu papá y tu mamá. Si tú no vas a honrar la autoridad de papá y mamá, no vas a respetar a papá y mamá, no vas a honrar lo que para nosotros aquí es principio de vida, entonces la puerta está allí para salir, para irte. Entonces, especialmente cuando hay hijos que ya son grandes, ellos deben buscar su propio norte. Los hijos no deben vivir siempre con los padres. La Biblia dice en el Salmo 127, me parece que los hijos son como saetas en manos del valiente. Son como flechas que uno tiene que lanzar. Tú no tienes hijos para ti, para que te cuiden en tu vejez. No, esa es tontería. Criamos hijos para la vida, criamos hijos para el reino de Dios, criamos hijos para la historia. No criamos hijos para que vivan con nosotros todo el tiempo. No. Tus hijos son personas que deben crecer, tenemos un ciclo y tenemos que dejar padre y madre en algún momento, sea por matrimonio, por profesión, por lo que sea, pero vivir aparte. Ahora, si un hijo adulto quiere vivir en mi casa, bienvenido, pero bajo mis reglas. Y si no va a vivir, a honrar y respetar mis reglas, él no debe vivir contigo. Así de simple. Entonces, eres tú el que tiene que marcar la pauta de autoridad allí. El problema es que la autoridad, mis amigos, no solamente se ejerce porque soy tu padre. La autoridad uno tiene que ganársela. Es como yo digo del respeto. El respeto
uno tiene primero que ganárselo. Número 2, merecérselo. Y número 3, exigirlo. Es decir, primero, yo me gano tu respeto. Segundo, después que me he ganado tu respeto, yo me merezco tu respeto. Y tercero, después de haberme ganado tu respeto, el respeto, con mis actos legítimos, merecer el respeto, entonces te puedo exigir respeto. A los padres hay que respetarlos porque son nuestros padres, sí, pero también hay que respetarlos por la calidad y el tipo de padres que son. Entonces, si hay hijos grandes que no están honrándote, ellos deben estar fuera de tu casa. No tienen derecho a vivir bajo tu casa. Quería contar esto. Cuando la Biblia dice que debe tener hijos no acusados de disolución y rebeldía, se entiende los hijos que están bajo mi patria potestas, decían los romanos en latín. ¿Ha escuchado esto de patria potestad? ¿Ha escuchado esto? Esto viene de la jurisprudencia greco-romana. Eso viene de la cultura romana. En la cultura romana, la patria potestas no se perdía nunca. Nosotros perdemos la patria potestas o la patria potestad de nuestros hijos. ¿Qué significa patria potestad? La autoridad, la capacidad de decidir tú por tus hijos. ¿Hasta qué edad podemos decidir? Hasta la edad de los 18 años. Cuando tu hijo, tu hija ya tiene 18 años, tú has perdido la patria potestad sobre tu hijo. Él o ella puede tomar sus decisiones bien o mal como quiere. Tú ya no puedes obligarle. Pero mientras vive contigo y tiene menos de 18 años, ese niño, esa señorita, ese joven está bajo tu patria potestad. Tú tienes por ley derecho, autoridad sobre esa persona. Entonces, si son hijos grandes, como entiendo la pregunta, significa hijos adultos y ya no están respetando padre y madre y no están respetando las reglas de la casa, ellos tienen dos opciones. Me quedo respetando las reglas de la casa o cojo mis 4 trapos y me voy. Pero ellos no pueden deshonrar a sus padres en su propia casa, en su propia cara. Esto no es justo. Esto no es justo. ¿Qué más, hermanos? Amén. Muchas gracias, pastor. De pronto mi paz William le vi que puso una manito ahí o solo era visto. No, solamente para agradecer, pastor Joselito, muchas gracias, de verdad. Aprovechando la pandemia, nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Hubiera sido difícil contactar a nuestro pastor. Sí, lo hicimos el otro año con un buen tiempo de anticipación, ¿no? Pero Dios nos puso en esta oportunidad. Así que muchas gracias a usted y a su esposa. Pensaría que de pronto si alguien necesita los libros, usted nos puede escribir, sí, por el WhatsApp y pudiésemos hacer un contacto con el pastor para que nos envíen por Servientrega y pudiésemos nosotros acceder para cancelar esos equipos, los libros, perdón, y pudiésemos hacer de esta manera. No sé si pudiésemos hacer esto, pastor Joselito. Sí, sí, con todo gusto. De hecho, mi esposa me dice que dejó algunos libros en tu iglesia, no sé, pero sí podemos enviarlos. Si ustedes me dicen, necesitamos, ustedes pueden entrar a nuestro website y ver todos los libros que tenemos. Bueno, aquí en mi mano tengo 3. Este es el de Jesús y el femicidio, el último, mi libro de Lucas. Tengo mi libro de Pastoralia Juanina y hay otros más. Pero yo voy a subir un video de los libros que me están pidiendo precisamente por esta cuestión de la virtualidad en que hoy vivimos. Entonces, sí, es posible hacer eso. Me dicen qué títulos quieren, cuántos libros quieren y mi esposa es la que se encarga de hacer esto y puede enviarlos. Con todo gusto. Muchas gracias, pastor. Yo creo que hay algunos temas que de pronto nos tocaría en algún momento invitarle otra vez. Así que estamos muy, pero muy satisfechos, yo creo, con esta ponencia magistral. Dios lo bendiga, pastor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El Señor les bendiga igualmente a los hermanos, amigos que se han conectado y esperemos pues recibir de ustedes la oportunidad también de poder ayudarles, ¿no? Es un buen tiempo y yo creo que no hay algo más interesante
de saber que como varones, como cabezas, como hombres, podemos ser diferentes. Y es aquí donde yo creo que Dios nos está enviando a ser parte de este gran desafío. Así que gracias, pastor, por desafiarnos a ser cabeza de hogar. Amén.